este primer ejemplo para ilustrar los conceptos vistos anteriormente. Entonces dice, un reactor nuclear de altas temperaturas es enfriado por gas helio y consiste en varias paredes cilíndricas compuestas de la siguiente forma. El elemento cilíndrico hueco de combustible torio. Entonces vemos aquí en la figura que el material nuclear es esta capa, que es un casquete cilíndrico, y que es un material radioactivo, entonces que va a generar calor. Tiene una conductividad de 57 vatios por metro Kelvin, y nos dicen que se encapsula ese torio en grafito. Entonces la siguiente capa es esta capa de grafito. Nos dan también la conductividad del grafito como 3 vatios por metro Kelvin. Por fuera de la pared del grafito, actuando como fluido de enfriamiento, fluye helio gaseoso. Entonces a través de este circuito pues está fluyendo helio, y nos dicen las condiciones de ese refrigerante helio, T infinito y H. En este caso T infinito es 600 Kelvin. El coeficiente de convección del helio o con esa superficie de grafito es de 1000 vatios por metro cuadrado Kelvin. Si se genera energía térmica de manera uniforme en el elemento de combustible torio a una rapidez de 10 a la 8 o 1 por 10 a la 8 vatios por metro cúbico, encuentre la temperatura 1. Entonces la temperatura 1 nos den que es la temperatura interna superficial del torio, la temperatura 2 y la temperatura 3, que corresponde a la temperatura en contacto con el helio. Listo, entonces vamos a ir al cuaderno y vamos a resolver este problema. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces teníamos que el problema es el siguiente. El problema es un reactor nuclear donde esto es un elemento que se llama torio. Este elemento nos dicen que tiene una tasa de liberación, y esto es equivalente a ese término de generación que hemos hablado, como 1 por 10 a la 8 vatios por cada metro cúbico de material. Nos dicen que ese torio, K sub T, es igual a 57 vatios por cada metro Kelvin. Nos dicen también a continuación que alrededor de ese combustible radioactivo, combustible torio, tenemos también una cápsula o un casquete de grafito. Entonces el casquete de grafito, y nos dicen la conductividad del grafito, K sub G, igual a 3 vatios por metro Kelvin. Es un aislante. K del grafito. Y en todos los casos nos han dado, pues tenemos las dimensiones como radio 1. Radio 1 es igual a 8 milímetros. Radio 2 es igual a 11 milímetros. Y radio 3 es igual a 14 milímetros. Entonces radio 2 y finalmente radio 3. Por fuera de la cápsula de grafito teníamos el combustible, teníamos un gas refrigerante, en este caso helio. Entonces voy a poner aquí una última capa, que en realidad
sirve como de conducto para que fluya fluido por esa corona. Y entonces estamos robando calor porque este tiene condiciones de H igual a 1000 vatios por metro cuadrado Kelvin. Y sabemos la temperatura de ese fluido, que en este caso es de 600 Kelvin. Entonces tenemos las condiciones geométricas, tenemos lo que genera el material, y ahora nos preguntan que cuánto es la temperatura 1, la temperatura en 2 y la temperatura en 3. Bueno, entonces, para empezar el problema, vamos a suponer que todo está en estado estable. Por lo tanto, no van a haber cambios con el tiempo. Vamos a decir también esto está perfectamente aislado. El sistema está aislado de modo que la transferencia de calor es en esta dirección. Entonces digamos que es unidimensional en coordenadas cilíndricas y R en dirección radial. La generación, bueno, ya depende de cada punto en el sistema. Sabemos que el torio definitivamente va a estar generando calor. Y bueno, y aquí también lo otro es, dado que el torio va a ser el elemento que va a estar generando calor, pues noten que la única dirección en la que puede transferir calor es hacia afuera. Por dentro no hay ningún refrigerante. Podemos decir que esto está aislado. Por tanto, solamente hay transferencia de calor en esa dirección. Y noten que si esto fuera un cilindro sólido, pues nuevamente la dirección de la transferencia de calor tendría que ser hacia afuera, en cualquier caso. Bueno, entonces vamos ahora a plantear un circuito térmico que represente eso. Bueno, otro tema es que la radiación es descartada también en la pared en contacto con el helio. Entonces analicemos nuevamente el circuito que tenemos. A ver, le voy a poner aquí radio 1, radio 2, radio 3, y eso es todo lo que tenemos. Recordando que este es torio, que este es el grafito, y que aquí por fuera está el helio. De infinito y H. Entonces el circuito lo va a representar aquí abajo, teniendo en cuenta aproximadamente estas dimensiones, como tenemos aquí entonces un primer circuito que representa la conducción a través del torio. Le voy a poner RT como la resistencia del torio. Son materiales sólidos, la resistencia del grafito como RG. Y aquí afuera pues tengo una resistencia a la convección del helio. Y la marco porque hay que tener en cuenta que esto es un fluido. La diferencia de temperaturas es T infinito, esa es la referencia del fluido exterior. Y aquí tendríamos T1, aquí tendríamos T2 y aquí tendríamos T3, que de hecho ninguna de esas las conocemos. Sin embargo, tenemos un dato particular, y es que el torio tiene una tasa de generación igual a 1 por 10 a la 8,
vatios por cada metro cúbico. Y tenemos que, si analizamos las dimensiones del torio, como con R1, el radio interior, y R2, tenemos que el volumen de ese material es igual a pi, a ver, perdones, el volumen de esta corona es pi radio 2 al cuadrado menos radio 1 cuadrado veces esa longitud, L. Entonces aquí está esta L, volumen es igual a pi R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Eso me da la diferencia de estas dos áreas. Por la longitud me da el volumen de ese material. Entonces, vamos a multiplicar Q, pero aquí lo primero que estamos diciendo es que todo lo que genere este material, si le hacemos un balance de energía, podemos decir que todo lo que genere este material, pues tengo que transferirlo a la siguiente capa, en este caso a la capa de grafito. Entonces vamos a decir, en este caso estamos diciendo todo lo, o en particular, si tomamos este como el primer elemento diferencial de volumen, ese elemento de torio, entonces decimos, para el torio, tenemos que la energía que entra al sistema menos la tasa de energía que sale más lo que se genere es igual al cambio de la energía almacenada en el sistema respecto al tiempo. Pero tenemos que ese estado estable y en particular aquí no está entrando energía, solo saliendo. Entonces nos queda que lo que se genera, la tasa de generación, es igual a lo que salga del sistema. ¿Y qué entra, qué se genera? Ya estábamos aquí calculando la tasa de generación como Q punto por el volumen. Y esto nos da, pues, ese 1 por 10 a la 8. De hecho, R2 lo tenemos y R1 lo tenemos. La longitud la podemos dejar como L por el momento. O podemos, de hecho, decir L igual a 1 metro. Una longitud unitaria. Esta aproximación también funciona. O como les digo, podemos seguirla maniobrando en las ecuaciones y finalmente ella se anulará en algún momento, no es problema. Vamos a continuar de todas formas, entonces, lo que se genera ya lo tenemos calculado y lo que sale, pues tiene que ser igual a lo que, por un lado, salga a través de este circuito, es decir, lo que entre por este circuito, y tiene que ser igual a lo que se conduzca o a lo que se convierta en convección a través del circuito final. Entonces tenemos varias opciones para determinar esta energía que sale. Pero lo importante aquí es que ya tendríamos que Y es igual a lo que sale, y esto es igual a Q punto volumen, donde este es conocido y este también ya es conocido. Y en el peor de los casos nos queda como Q punto pi R2 cuadrado menos R1 cuadrado por la longitud. Y esto es igual entonces, ahora vamos a analizar un poco el circuito térmico. Entonces tenemos que lo que pase a través de ese circuito es de hecho lo que se haya generado al interior del material. Entonces tenemos la temperatura 1, temperatura 2
circuito 2, la temperatura 3, y de hecho tenemos un circuito a convección con la temperatura infinito. Entonces vamos a marcar las resistencias. Resistencia a la conducción, que habíamos llamado de hecho la resistencia a la conducción del torio. Pongámosla así, entonces es de hecho a través de un cilindro, y por ser a través de un cilindro, entonces es directamente proporcional al logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior, sobre 2pi L por la conductividad del torio. Estoy haciendo referencia a este circuito. Ahora vamos a pensar en el R del grafito. Recordemos que este segundo circuito representa el grafito. La resistencia del grafito es igual, nuevamente, al logaritmo natural de R3 sobre R2 sobre 2pi L conductividad del grafito. El último circuito, la resistencia a la convección del helio. La resistencia a la convección del helio es inversamente proporcional a H y al área superficial, donde el área superficial es igual a 2pi R3 por L. A ver, 2pi, sí, este es el perímetro por la longitud, correcto. Entonces ahí tenemos este término. Analicemos un poco el circuito completo. Y voy a escribir aquí arriba, Q punto va a ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura infinita. Recordemos que este no lo conozco, pero este sí, porque Q punto es igual a lo que se haya generado al interior. Es decir, este es igual a Q punto. Entonces Q punto es igual a la diferencia de temperaturas entre el circuito al interior y al exterior, donde tengo que tener en cuenta la resistencia entre esos dos puntos de temperatura. Entonces la resistencia es la resistencia del torio, que es de conducción, más la resistencia del grafito de conducción, más la resistencia del helio, que es de convección. Nuevamente, como de este problema, y si analizamos cada una de las resistencias, veremos que las resistencias todas involucran a L, a la longitud, y por eso les decía que cuando insertemos las resistencias aquí en este problema, y si dejamos este Q punto nuevamente en función de L, todas esas L se cancelarán. Bueno, entonces, y por ello es independiente de L y lo podemos seguir maniobrando, o podemos hacer la simplificación y decir que L es igual a 1 metro, y eso nos va a dar lo mismo. Entonces, de estos términos lo conocemos todo, Q punto, y por tanto podemos encontrar T1. Y ahora ya tengo una temperatura, ya puedo, dado que tengo T1, puedo coger este circuito. Entonces el circuito 1, cojo el circuito 1, que es ese de conducción a través del torio. Entonces digo, Q, que lo conozco, es T1 menos T2, sé que T1 tiene que ser mayor que T2, sobre logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2pi LK. Como ya tengo Q punto, tengo T1, tengo la resistencia, puedo determinar T2. Y ahora lo mismo puedo hacer con T3, pues puedo tomar este circuito o incluso puedo tomar este circuito, T3 y T infinito, y tomar la resistencia a la convección como Q punto es igual a la temperatura 3 menos la temperatura en el infinito sobre 1 sobre H por el área superficial, que ya vemos que es 2pi R3 por L. Nuevamente, si mantenemos la L aquí,
y la L que sale de aquí, esas dos se van a cancelar y nuevamente vemos que es independiente de esa longitud. Entonces vamos a resolverlo en Engineering Equation Solver para ponerle números y para que ustedes vean ese procedimiento. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Profe, ¿cómo es que salía el T1? ¿Cómo determino a través de otro circuito? Pues mira, tenemos, el procedimiento era este. Teníamos este circuito en serie, donde las fronteras eran T infinito y la temperatura en la frontera interior. Resulta que del análisis determinamos que lo que se transfiere a través de un circuito en serie, pues es lo mismo si yo tomo cualquiera de los circuitos. Y este habíamos determinado que era Q punto, generación volumétrica, por el volumen del torio. Entonces, este valor era determinado, por tanto sabíamos la tasa de transferencia de calor a través de ese circuito. Nos quedaba determinar T2 y T3. Entonces lo que hicimos inicialmente fue, tomamos el circuito completo entre T1 y T infinito. Sabemos que eso tiene que ser igual a Q punto, ya lo tenemos, y debemos tomar las resistencias que encierran al circuito, que era la resistencia a la conducción del torio, la resistencia a la conducción del grafito y la resistencia a la convección del helio. Entonces aquí irían esa sumatoria, dado que son en serie, resistencia del torio más resistencia del grafito más resistencia del helio, y de aquí obtenemos, inicialmente ya obtenemos a T1, puesto que tenemos T infinito, la resistencia las podemos calcular también de las variables geométricas y de las conductividades y el coeficiente de convección, y Q punto pues lo obtuvimos de este análisis. Ahora, lo hicimos para, dado este entendimiento que Q punto, el calor, tasa de transferencia de calor que fluye por ese circuito, es igual por cualquiera de los circuitos, pues entonces ya tomamos solamente el primer circuito, por ejemplo. Entonces decimos que Q punto es igual a T1 menos T2 sobre la resistencia entre esos dos. Y la resistencia entre esos dos era el logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2pi L conductividad del torio. Y ya, dado que este lo habíamos acabado de determinar de aquí, ya podemos determinar T, porque Q punto nuevamente es este mismo, y es este mismo que ya determinamos, y esta resistencia pues es de variables geométricas y de conocer la conductividad del torio. Por lo tanto ya teníamos también T2. Y finalmente T3, podemos tomar nuevamente, puede ser entre T1 y T3, y tomar el circuito entre esos dos, pero yo decidí tomar este circuito, el de convección, porque el de convección me va a decir lo mismo, lo que se transfiera por convección en ese circuito en serie, entonces es igual a la temperatura de 3 menos la temperatura del infinito, del fluido en contacto con esa superficie, sobre la resistencia a la convección. Y la resistencia a la convección es 1 sobre el H de convección por el área superficial. Y ya dijimos, el área superficial del cilindro es 2pi radio 3 longitud del cilindro. ¿Entendido? Bueno, entonces como les decía, Sí, pasemos, muchas gracias. con gusto, pasemos a Engineering Equation Solver. Entonces, estoy abriendo Engineering Equation Solver en un momento. Él abre. Él abre aquí. Entonces ya ahí
tenemos esa ventana. Voy a ampliarla un poco acá para que se vea de pronto un poco mejor en sus casas. Vamos a ver. Bueno, entonces ahí se amplificó Engineering Equation Solver. Entonces recordemos, estamos trabajando